hecho de que haya cosas que ante mis ojos salen mal o están mal, no es que se acabó todo o entonces estoy desanimada y deprimida. No, Dios está obrando. Él está llevando a cabo su plan a pesar de esos conflictos y circunstancias. Pero el caminar con Dios es simplemente conocerle a Él y decirle estoy dispuesto y estoy disponible. Lo que tú pongas adelante, vamos a hacer juntos. Pero nada viene por mí. No. Intenta con sus fuerzas, impetuoso, confiado en lo que Dios quiere y en su capacidad, y no se detiene para ver el tiempo de Dios, la manera de Dios. No, eso es lo que Dios quiere, allá voy. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Depende, un espacio donde hablamos que la vida cristiana no se trata de nosotros, ni de nuestras fuerzas, ni capacidades, sino que es la vida de Cristo en nosotros y fluyendo a través de nosotros. Y queremos que cada episodio sea una invitación a que vengas a depender de Dios en cada área de tu vida. Y eso no se consigue con más esfuerzo. La vida cristiana es una vida de fe en Cristo, en lo que Él hizo en la cruz y en su vida fluyendo a través de nosotros. Y hoy queremos tener un episodio especial. Hemos estado hablando de este libro que es Viviendo el Desbordamiento de Cristo y hemos estado hablando cómo la vida de Cristo realmente se desborda y fluye en nosotros en el ministerio y en el servicio a los demás. Entonces, hoy queremos hacer un episodio especial y hemos creado algunas preguntas para poder conversar cómo fue esto en nuestras vidas y cómo esto que hablamos y que Dios nos ha estado enseñando a nosotros, cómo tal vez fue el proceso en el cual Dios nos ha venido enseñando. Sí, cómo ha sido en estos últimos años, cómo quizás Dios ha transformado nuestra visión del ministerio. Quizás qué creíamos antes, cómo veíamos antes o cómo vivimos antes de conocer a Cristo de esta forma o estas verdades de Cristo y cómo lo vemos ahora, cómo ha cambiado nuestra perspectiva. Y esperamos que esto pueda ser usado por el Señor también para tocar tu corazón, para hablarte quizás desde el lugar y posición en la que tú te encuentres y que el Señor lo use también para hablar a quien Él quiera hablar. Entonces, antes de entrar a las preguntas, te invitamos a que puedas darle like a este video, que te suscribas a nuestro canal y que también lo puedas compartir con todos tus amigos y personas de la iglesia. Y familiares. Bien, ok, ¿estás listo? Sí, más o menos. más o menos no. Ok, bien, como les decíamos, tenemos algunas preguntas. Son 5 topics, 5 temas y cada tema tiene preguntas. Ya, vamos a ver hasta dónde llegamos, porque por ahí nos alargamos. Vamos a tratar de responder también de una manera breve. Ok. Sí. Ok, está bien. Primer tema. Nuestras expectativas versus la realidad. ¿Ok? Cuando comenzaste a servir en el ministerio, ¿cómo imaginabas que iba a ser el ministerio? Tu vida de ministerio, digamos. Puedo responderla de dos maneras. Me acuerdo cuando conocí al Señor a los 17 años, fue en un campamento. Entonces, después de ese campamento, yo me imaginaba la vida como el predicador, la persona que había ido al campamento. Entonces decía, mi sueño es poder ir a campamentos y poder hablar a jóvenes acerca de la palabra de Dios. Nunca me habías dicho eso. ¿Cómo que no? No. A ver, así como de que en ese campamento tú te imaginabas como tú siendo ese que estaba predicando, así tal cual nunca me dijiste. Bueno, o sea, no fue en el campamento en sí, o sea, fue como después de que pasó. No, o sea, pero si no me dijiste está bien, o sea ahora me estoy enterando, está muy bien. Entonces, como esa primera etapa de creyente, de irle conociendo al Señor, me imaginaba y decía, así me veo, así quiero ser. Esto va a ser mi vida.
Y, Hmm. y después, como a medida que fui conociendo al Señor, fui viendo cómo Él también iba, diferentes circunstancias que me iba enseñando y preparando. Y, y después estuvo un tiempo donde anhelaba o soñaba que Dios me usara o que pudiera haber como plantar muchas iglesias. Sí. Entonces me imaginaba más o menos como lo mismo, ¿no? De en vez de ir de campamento en campamento, estar plantando iglesias. Entonces ir a un lugar, plantar una iglesia, que haya personas que se levanten ahí y luego poder ir a otro y Ujú, así ujú. como un movimiento de discípulos o de plantación de iglesias. Ujú. eh, Así me imaginaba eh, mi expectativa Del del ministerio. ministerio. Oye, ¿sabes que las mías son parecidas? Mira, por ejemplo, a mí también siempre me gustó mucho hablar, ¿no? Era una de las cosas que me encantaba. Como, ¿Antes me encantaba o me encanta? no, sí, claro, también ahora, pero digo, desde antes, aún de niña, ¿no? Exponer, me acuerdo cuando, bueno, cuando exponía en la primaria, sí, me gustaba mucho, era emocionante para mí. Entonces, mi papá siempre ha sido muy, como que mi papá siempre nos anima a hacer cosas, a intentar, a- él siempre hacía que tuviéramos expectativas grandes de nosotras mismas, de mi hermana y yo. O sea, tengo una hermana, ¿no? Entonces mi papá hacía eso para ambas. Era, ustedes pueden lograr muchísimo. Entonces, él nos animaba de esa forma. Y como una de las cosas que a mí me gustaba era, no sé, exponer, enseñar, yo siempre Ujú. pensé que quería ser maestra. Pero otra de las cosas que yo pensaba era, me encantaría dar conferencias. Entonces ahí digo que se parece a la tuya un poco, porque al gustarme hablar y enseñar desde niña, mi papá como que me hacía, eh, 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 no sé, me animaba, me hacía pensar en eso, decir, sí, tú podrías. O sea, tú podrías dedicarte a eso, te gusta la enseñanza, podrías dedicarte a dar conferencias y enseñar y así, cosas así, ¿no? Entonces eso también desde niña era como una expectativa o como me imaginaba mi vida. Y después, también tal vez a partir del seminario, esto de plantación de iglesias, no, antes del seminario, porque con mi papá, él fue plantador de iglesias, entonces nosotros tuvimos experiencias de ir a algún lugar para ya sea empezar una iglesia o bien reabrir una iglesia que tal vez se había cerrado por X razón. Entonces, tenía como esa experiencia vivida. Entonces, al llegar al seminario y conocer acerca de, no sé, distintas herramientas y cosas de evangelismo y plantación de iglesias, también pensé que mi vida se iba a ver así, como quizás un poco lo que viví con mis papás, de ir y plantar iglesias y evangelizar a mucha gente y hacer cosas. Pero algo que sí detecto es que creo que el foco estaba en mí, Ujú. estaba en lo que yo quería hacer para Dios. Y bueno, vamos a seguirnos adentrando en ese Ok. aspecto. Bien, pregunta número 2. ¿Qué expectativas tenías, y podemos ser aquí un poco más breves, qué expectativas tenías que con el tiempo Dios tuvo que derribar? Pensando esto de que se trataba de mí y yo haciendo Ujú, discípulos, yo evangelizando, yo enseñando, ujú. era como, era yo y al mismo nivel que Dios. Claro, con la ayuda de Dios. Ajá, Ajá, pero sí, claro, así tal cual. sí, Es Dios, yo con la ayuda de Dios. ajá. Entonces, eso Dios lo tuvo que destruir. Ok, para mí sería una expectativa es que cuando em, hacemos ministerio y que es la voluntad de Dios, todo va a ser fácil. O sea, no vas a tener ningún conflicto, nadie te va a traicionar, no va a haber tristezas y no es así. No es así. A veces puede haber oposición, a veces y es algo como que yo sabía en mi mente, pero no me había tocado vivirlo, digamos, ¿no? Enfrentar crítica, enfrentar rechazo, enfrentar simplemente a veces no es nada tan grave. A veces simplemente son diferentes personalidades. Hay un choque porque somos diferentes, pero tenemos que servir juntos. Y yo pensé que en la iglesia todos éramos perfectos y todos felices íbamos a servir juntos, o realidad no es así, ¿no? Hay cosas que uno tiene que lidiar en Cristo, en el Señor,
Y al final estoy segura que el plan de Dios se va a cumplir. O sea, el hecho de que haya cosas que ante mis ojos salen mal o están mal, no es que se acabó todo o entonces estoy desanimada y deprimida. No, Dios está obrando. Él está llevando a cabo su plan a pesar de esos conflictos y circunstancias. Pasemos al siguiente tema. Tema número 2. Luchas que nadie ve. Bien. Aquí voy a juntar 2 preguntas. ¿Sí? ¿Cuáles han sido de las luchas más difíciles que has enfrentado en el ministerio? Y ha habido momentos en los que dijiste, ay, ya no quiero más nada, no quiero, no quiero continuar, no quiero hacer ministerio nunca más. Mm. No sé si tú tienes respuesta antes primero. ¿Tú ya la tienes? Bueno, o sea, es que siempre hablamos acerca de cuando salimos del seminario y de cómo teníamos ese pensamiento de voy a hacer cosas para Dios y quiero lograr cosas para Dios y el chocarnos con para nosotros, ¿no? Se sintió así, como llegar a la iglesia y sentir como que eh, eh, no era como nos imaginábamos, no era tan fácil como pensamos, no era no sé, eh, voy a llegar y todos van a aceptar lo que yo digo y lo que yo quiero y todo va a ser muy fácil a mi manera, lo que yo quiero, lo que yo digo, lo que Dios me ha dicho, lo que yo quiero lograr, yo en el medio, yo en el centro, en el centro, en el centro. Entonces, si yo pudiera pensar en la lucha más grande, es eso, es el querer hacer ministerio desde el yo y darme cuenta que así no es, que así no es y yo no sé si renunciar en el sentido de decir, no quiero hacer ministerio nunca más, pero sí creo que mis acciones mostraban ya no quiero más esto. Ujú. ¿Sí me estás escuchando? Sí, sí, te estoy escuchando. El hecho de querer alejarme de las personas, aislarme. O sea, no quiero tener comunión con la iglesia, ¿no? O sea, todo eso son señales de que estoy enfocada en mí misma y probablemente dan una imagen de renuncia, de no quiero seguir más, ¿no? Que obviamente es algo que Dios cambió, ¿no? Pero eso diría yo. Sí, yo también no sé s- si es una lucha que me llevó a decir, no, no quiero servir más, Ujú, pero sí fue eh, un entender de qué era el ministerio, de lo que estamos hablando ujú, ahora, ¿no? ujú, Esta lucha para mí era, si no hago nada, no puedo tener una buena relación con Dios. ujú, Entonces era una condenación cuando no servía, era como, no estoy bien con Dios, estoy lejos de Dios, no estoy en comunión ujú, y pensaba que por eso necesitaba servir, ujú, que por eso necesitaba estar involucrado en algún ministerio en la iglesia. ujú, ujú, Pero Dios fue eso lo que empezó a cambiar también y transformar, de decir, no se trata de ti, no se trata de tus capacidades, ujú, ni de tu fracaso, ujú. ni de lo que no eres capaz. Sí. Al contrario, todo se trata de mí, todo se trata de Dios, ¿no? Ujú, Eh, ujú, entonces, eso fue como esa manera de Dios de ujú. cambiar mi mente, de pensar en el ministerio como condicional para relación con Él, Y a no. ver que Dios me ve en Cristo y no por lo que hago o no hago. Ujú. Y cualquier cosa que haces en Mm, Cristo es el fluir de Él en ujú. ti. Bien. ¿Hubo algún momento en el que sentiste que no eras capaz para hacer el ministerio? Sí, siempre para mí. Eh, sí, muchas veces eh, me siento así, aún Ujú, hoy, de que ujú. no soy capaz, Sí. de que no puedo, de que no. A ver, si me preguntas, ¿me gusta enseñar? Sí, me gusta enseñar, me gusta estudiar, pero igual siento que no soy capaz de poder transmitir las ideas con claridad. Ujú. Eh, entonces, constantemente me siento así de que Sí.
de que lo que digo no se está entendiendo. Mm, Pero bueno, es confiar en el Señor, de decir, son tus palabras, no se trata de mí. Y yo ujú, no puedo convencer a nadie, sino ujú, es tu Espíritu Santo. Entonces, ahí me da la paz y me da tranquilidad de decir, Señor, ujú. tú eres. Sí, sí, y creo que esta pregunta sí puede ser un poquito medio tramposa porque Ujú, es, ¿alguna vez te sentiste incapaz del ministerio como si fuera algo malo? Pero en realidad ujú, nosotros vemos esa incapacidad como algo real. Es verdad que soy incapaz. Por eso es que mi confianza está en Cristo y sé que el ministerio es su obrar en mí y el desbordamiento de esa obra que Dios ha hecho en mí, que es lo que ministra a otros y atrae a otros a Dios. sí, Entonces, muy bien, ¿vamos bien? sí. ¿Otro topic? Otro topic. Bien. Em, y aquí respondimos la otra que era, ¿qué has aprendido acerca de tu propia debilidad? Ah, ¿No? ¿Qué es eso? ¿Qué es real? sí. Que en mis fuerzas yo no puedo hacer nada. Y que no se trata, o sea, no tengo que ver mi debilidad No, no. y tampoco mi capacidad, es verle al Señor. Y Exacto. él dice, ¿no? Cuando somos débiles, somos fuertes, porque es el poder de Dios el que se perfecciona en nuestra debilidad. Así es. Bien. Em, Topic número 3. Aprendiendo dependencia. A ver, déjame ver cuál. ¿Cuándo has visto con más claridad que Dios estaba obrando y haciendo algo que tú no podías producir? ¿Cuándo? Ujú. ¿Alguna circunstancia, situación? ¿Has visto que Dios estaba haciendo algo que tú no podías producir? Creo que es más la realidad de este último tiempo de ministerio. Ujú, Eh, Pienso en mi idea de poder servirle a Dios y de poder hacer discípulos ujú, y en mi esfuerzo de querer ir y convencer a las personas de que tenían que creer en Jesús y ujú, luego como tratar de, bueno, ahora que creíste en Jesús tienes que venir sí o sí a la iglesia ujú, y, y como el forzar a las personas, ujú, eh, muchas de esas personas no terminaron caminando con el Señor. ujú, Sin embargo, ahora veo lo opuesto, el decir que Dios es el encargado, que Dios simplemente me está usando ujú, y poder empezar a ver que las personas no necesitan de mí, ujú, que yo tengo que estar atrás, que yo tenga que estar machacándoles la cabeza, por decirlo de alguna forma, y cómo Dios está transformando sus vidas, ujú, es realmente eso, ujú. es ver de que no, no, Es, no, es la obra es de la obra Dios. de Dios, Es la obra de es la Dios. obra de Dios. Entonces, simplemente ahora cambió en mí el estar afanado por hacerlo y necesitar que haya personas que se conviertan Ujú, a simplemente estar agradecido porque Dios me permite ver lo que Él está haciendo, personas que son atraídas a Él, que se convierten, que ujú, Dios las transforma ujú, y que simplemente puedo ser parte de eso, ujú. pero que es Dios en medio. Entonces cambió totalmente mi manera de ver y de pensar. Malo. Dios ha cambiado mucho eso de nosotros. Ujú. Sí, yo puedo pensar en la vida de Belén, que estábamos hablando hace rato, creo que te mencioné. Y yo sé que, Si nos ve amiga Belén, un Belencita, saludo. ajá, yo sé que escuchas el podcast y sé que, bueno, que nos escuchas. Muchas veces te mandamos un saludito. Y yo veo eso en la vida de ella, por ejemplo. Y no es por otra vez hablar de ella o de nosotros. Es simplemente lo que el Señor está haciendo, atrayendo a personas a Él. ¿Por qué? Porque eso es lo que Él quiere hacer. Ujú. Porque eso es lo que Él anhela para todos. Leíamos el lunes que estudiamos acá en casa en
segunda de Pedro, pero no recuerdo el versículo, que es que Él no retarda su promesa, como muchos lo tienen por tardanza, sino que más bien Él es paciente, porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Quiere que todos se arrepientan. ¿Y cómo es que lo hace? Bueno, Él envió a su Hijo y Él está usando su iglesia, atrayendo a las personas por medio de su iglesia a Él mismo. Ah, es lo que Él quiere entonces, sí. Y por eso lo hace. O sea, no es por mi deseo Ujú. o no es por mi llamado. Yo tengo la oportunidad de, si le confío a Él, ser parte de lo que Él está haciendo. ¿Sí? Y bueno, para mí eso es un ejemplo, en algo que uno no puede producir. ¿Sí? Las personas con las que hoy Dios nos ha rodeado y nos ha permitido crecer juntos y ver cómo Él está obrando tanto en la vida de estas personas como en la vida de nosotros. Ujú. Él está obrando. Y bueno, otra cosa que viene a la mente es las cosas cotidianas, ¿no? Las cosas cotidianas como la paciencia con los hijos, no sé, la fuerza, noches que no dormimos bien y de alguna manera Dios se manifiesta y él es nuestra fuerza, ¿no? En cosas también Ujú. cotidianas que uno no puede producir. Cotidianas pero sobrenaturales. Totalmente, totalmente. ¿Qué diferencia hay entre trabajar para Dios y caminar con Dios? Esa respóndela solo vos. Pero pienso que la diferencia es cómo hacemos el ministerio. O sea, si hay esto de que si no, si necesito hacer cosas para que Dios se agrade, o si no sirvo, eh, se afecta mi relación con Dios, entonces hay como constantemente una condenación o un sentirme mal. No Ujú, soy libre de poder decir, necesito descansar. ujú, No soy libre de eso. eh, Me lleva a esta como condenación, a sentirme mal, a sentirme lejos de Dios. mm, Pero el ujú, caminar con Dios es simplemente conocerle a Él y decirle estoy dispuesto y ujú, estoy disponible. Lo que tú pongas adelante, vamos a hacer juntos, ujú, ujú. pero nada viene por mí. No. Entonces si voy en ese caminar de conocer al Señor, y empiezo a servir, hay un fluir y ahí veo la obra sobrenatural de Dios y en mí hay paz, en mí hay tranquilidad, en mí hay gozo, Ujú, hay el fruto del Espíritu y no me siento condenado de decir, oye, en este tiempo no estoy haciendo nada. ujú, Qué va a pensar Dios? mm, Entonces, esa es la diferencia. Como por un lado hay el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, ujú, y por otro lado hay condenación, ujú, hay fracaso, hay cansancio, ujú, hay el sentirme que Dios está distante. ujú, Esa es la gran diferencia. ujú. O frustrado porque las cosas no pasan como Ujú. yo quiero, Exacto. ¿no? Eh, bien, tema número 4. Lo más hermoso del ministerio. ¿Cuáles han sido uno de los privilegios más grandes que Dios te ha dado en el caminar sirviendo? Pienso que uno de los privilegios más grandes es poder hacerlo en familia. Mm, O sea, no eh, el estar juntos como esposos, con los chicos también. ujú, O sea, eso es como un privilegio para mí hermoso, el hecho de que no se trata o no es como solo uno de los dos, es los cuatro como familia. sí. Y me encanta como familia poder organizarnos, involucrarnos, estar todos sirviendo en la iglesia. Ujú, Entonces, creo que ese es un gran privilegio que lo podemos hacer como familia. mm. Esta no sé si nos vamos a acordar, pero la pensemos juntos. Y si no, pasamos a la siguiente. ¿Qué momentos te han recordado que Dios está obrando? Pienso con mi familia, Mm, no sé, ver la vida de mi mamá, de mi papá ujú, y ver circunstancias ahora también, bueno, con lo que está pasando mi papá ujú, y ver a ellos es como
Dios está en control y Dios está obrando. Y a Sí. pesar de la distancia puedo confiar de que Dios les Ujú, cuida y puede cuidarles mejor que yo. ujú, y, y eso, y ver y conversar con ellos y ver cómo también pueden confiar en el Señor. ujú. Eh, Sí. Creo que eso es como lo más actual Ajá. eh, de momentos. Para mí también nuestros hijos. Ujú, ¿Cómo puedo ver ahora a Aram a sus casi 4 años, nuestro hijo mayor? Eh, no sé, puedo ver ya cómo el Espíritu Santo está obrando en él ujú, y cómo la verdad le está transformando. Y yo sé que hay muchas cosas que obviamente él va a tener que vivir y pasar y probablemente sufrir y yo más, yo voy a sufrir más con mi corazón de mamá. Eh, pero muchas veces veo la gracia de Dios y es como a pesar de mí, o sea, yo sé que ujú, Dios me usa y, a ver, Dios anhela fluir la vida de Cristo a través de todas las mamás para que sea la vida de Cristo fluyendo a través de nosotras para con nuestros hijos. La paciencia, la humildad, la gracia de Cristo en nosotras para nuestros hijos. Pero muchas veces, a pesar de que nosotras no le vemos al Señor, nos enfocamos en las circunstancias, nos enfocamos en nuestro cansancio, nos enfocamos en nuestra debilidad y es como, ay, no puedo y dudamos y todo. A pesar de eso, la gracia de Dios para con nuestros hijos es directa. O sea, Él obra a través de nosotros para ellos, pero también Dios está obrando directamente en ellos. Y puedo ver eso en él ahora, pues porque es el que es más grande, comunica más, expresa más y lo sensible que es su corazón para Dios, al Evangelio. Digo, Señor, eres tú. A pesar de mí, de que yo a veces me enfoco en mi cansancio y las circunstancias, tú estás obrando. Bien. Ay, estas están buenas. Todas. No puedo elegir. Ah, ¿Seguimos en el 4? sí, seguimos en el 4. ¿Ha habido personas que han marcado tu vida en el ministerio? Sí, muchas. A ver, No sé si menciona puedo un par. decir los nombres. ¿No? Ok. Eh, eh, sí, no sé. Eh, o sea, pienso cómo yo llegué al Señor y, o sea, desde ese momento, ¿no? Fue Ujú, como Dios acomodando todo, Dios detrás de todo y orquestando su plan y llevando a cabo su plan, ¿no? Pero justo yo me cambio de ciudad, cambio de escuela, Josi, él también tiene un tema familiar, por eso digo, no sé si puedo nombrar a todos porque involucra vida, hay muchas hay personas. muchas personas, pero Bueno, Josi era tu amigo en el Josi era colegio. mi amigo en el colegio, entonces yo lo veía a él y me atraía la vida de Cristo en él. Entonces yo decía, ¿cómo este chico puede tener tanta paz en medio Mm, de todo lo que pasa? Y era Dios, ¿no? mm, Y eso me impactó. Después personas de la iglesia también. ujú. ¿El El pastor? pastor, Rubén, la Isa, eh, muchas personas por todas las iglesias que hemos Ujú, andado. ujú. eh, Me acuerdo incluso charlas. Con Joel y la Flor, Mm. pero todavía no estaba la Flor en ese momento. Claro, Era, son como que ahora no los puedes separar. ajá. Pero en los jóvenes en la iglesia, casi que yo ni le conocía a Joel, pero en una de las charlas se sentó con nosotros en la mesa y empezó a compartir y de ahí fue como empezar a ver su A vida Cristo en él. y ver cómo era la vida de Cristo en él y después su familia, Mm, cómo también todo lo que ellos tuvieron que vivir en su ujú. situación. eh, Realmente eso me impactó Wow. y hoy les veo y a pesar de que no hablamos casi nunca, pueden Hablamos ser una vez al año. como, como nuestros amigos fieles Son de y, nuestros mejores ajá, amigos, a pesar que sí, hablamos con ellos una vez al año. Sí. ajá. Ujú, Después pienso también en Bashar, en George, ujú. Jeff. en Jeff, en el hermano David. Sí.
Entonces, muchas personas han impactado y Dios les ha usado en cierto tiempo de mi vida Ujú, para ir también moldeándome a ujú. mí. Y ahora también Juan, Ujú, Tirsa, o sea, son personas que Dios está usando en este tiempo. Eh, claro, yo también coincido con muchos de los que tú dices, personas que Dios usa y cómo vemos que es Cristo en ellos. O sea, si hay algo tan atractivo es cómo puede tener paz en medio de esa situación, ujú, cómo pueden tener descanso, cómo, cómo es que están, no sé, permanecen a pesar de tal cosa, ¿no? Todo eso es el Señor, ujú, es la obra sobrenatural de Él. Para mí, yo agregaría, en cuanto a mi papá, que una de las cosas que siempre él repetía era, yo, o sea, soy el pastor en la iglesia, digamos, él era el pastor mío, em, pero donde ustedes me ven es en la casa, es donde ustedes me ven más. Y yo no puedo pararme a predicar en el púlpito enseñando algo que yo no vivo en la casa. Porque tú, él nos decía a nosotras, ustedes me ven predicar, pero también me ven vivir en casa. Entonces él decía, para ustedes, especialmente cuando predico, ujú, es, decía él, o sea, para mí es el querer predicarles, porque a nosotros nos predicaba también que estábamos ahí, pero también en casa. Y que ustedes puedan ver a Cristo en mí, no solamente el domingo, sino todos los días. Y desde ahí eso fue algo que a mí me impactó, ¿no? Al ver a mi padre, yo sé que quizás tristemente hijos de pastor puedan decir mi papá era un hipócrita. Bueno, mi papá no. Yo no puedo decir eso de él. Yo sé que él buscaba al Señor y confiar en él cada día de su vida, no solo los domingos. Y él decía, yo quiero predicar de esta forma, especialmente por ustedes, que me ven todos los días, ¿no? ujú, Bueno, esa y muchas otras cosas más que Dios usó a mi papá o que yo podía ver a Dios en él. Y bueno, también el hermano David, que es para mí mi segundo papá y siempre le digo eh, tantas cosas también que aprendí de él. ujú, Y es su vida, porque veo a Cristo en su vida, en cómo Él confía en Dios, depende del Señor, busca seguir la voz de Dios, sin importar, busca hacer lo correcto, lo que la Biblia dice, sin importar lo que diga la gente, el gobierno, no importa, ujú. es Dios. Su Sí. corazón por el Señor, por estar con Él, por permanecer en el Señor, por buscarle la intimidad de ese hombre con Dios, es atractivo espiritualmente, como dice Bill. Vamos al último tema, Ok. que es lo que estamos aprendiendo ahora. Y es, ¿qué está enseñándonos Dios en esta temporada? Em, sí, esa. Luego Esa. hago la otra. ¿Qué Ok. nos está enseñando Dios? O sea, a mí personalmente, la dependencia, valga Ujú. la redundancia, ¿no? Como surgió el podcast también, Sí. pero es lo que Dios está trabajando en mí, y, bueno, un poco en nuestra familia también, pero Ujú, el, el que todo gira en torno ujú, a Él. Él es el soberano, Él es el todopoderoso, Él es el que tiene su plan, Él es el que está llevando a cabo su plan y simplemente yo estoy para permanecer en Él, conocerle y el llevar fruto viene de la dependencia. Entonces, sí. en este tiempo estoy aprendiendo a depender del Señor y conocerle y pasar tiempo en descubrir cómo es Él y conocerle y estar con Él. Mm. Sí, trato de pensar porque son muchas cosas. Ujú, Quizás lo que Dios nos está enseñando en este tiempo. Y resalta una. ¿Recuerdas esa enseñanza acerca de Moisés que te conté? Cuando Moisés está primero en Egipto, crece en ujú, Egipto y él de alguna manera entiende que quiere rescatar a su pueblo, ujú. que Dios lo ha llamado para liberar a Israel de Ujú, Egipto.
porque él sabiendo que es un egipcio, que no es un egipcio, sino que es un israelita. Entonces él de alguna manera entiende eso, pero él primero intenta en sus fuerzas. Él dice, Dios, lo que tú quieres es liberar a tu pueblo, bien, ve que están maltratando a un israelita y defiende al israelita y mata al egipcio, ¿ya? Entonces él intenta con sus fuerzas, impetuoso, confiado en lo que Dios quiere y en su capacidad, y no se detiene para ver el tiempo de Dios, la manera de Dios. No, eso es lo que Dios quiere, allá voy. Bien, tal cual, así soy yo. Ujú. Así soy en mi yo, en mi carne. Allá está, es lo que Dios quiere, vamos. Y lo vamos a lograr, como decía también el hermano David, para mañana a las 2 de la tarde está hecho, ¿no? Y vemos Moisés, cuando él mata al egipcio, el faraón se entera, ¿y qué pasa? Oh, no salieron las cosas como él pensaba. Resulta que el faraón no está de acuerdo con lo que él hizo y ahora quiere matar a Moisés. Tiene que huir. ¿Y qué pasa? Solo eso bastó para que Moisés huyera. Tuvo miedo y huyó al desierto. Entonces, así tal cual yo, o sea, tal cual, una cosa bastó para, no, ya no confío en Dios, estoy dudando, Señor, entonces, ¿qué? Te entendí mal, estoy confundida, o sea, solamente algunas pruebas bastan para acabar con lo que tú estás haciendo en tus fuerzas. Unas pruebitas, por ahí un par de personas que se pongan en contra, ya no hiciste nada. O sea, así tal cual me puedo ver reflejada hace unos años. Ahora Dios quiere quitar todo eso, pero ¿qué pasa después? Viene Moisés está en el desierto, Dios se le manifiesta a través de la zarza ardiente y Dios le dice, Moisés, ahora sí, ahora sí, vas a ir y vas a hacer esto. El tiempo de Dios, la manera de Dios, tal como Dios quería hablarle a Moisés, o sea, intervención divina, todo a la manera de Dios. Y ahora Moisés no quería. Ujú. Entonces, lo que estaba muy animado para hacer en sus fuerzas, se desanimó, huyó. Ahora Dios le dice, ahora sí, vas a hacerlo. Yo voy a estar contigo. Yo te envío. Y ahora no, pero si yo no puedo. Pero si yo ni siquiera puedo hablar. Pero si yo ni siquiera... O sea, toda la autosuficiencia y autocapacidad, Dios la destruyó. Porque ahora Dios iba a hacerlo. Él, Dios. Solo le está diciendo a Moisés, ven, levántate, dile esto a Faraón porque yo voy a liberar al pueblo, ¿no? Entonces, creo que esto para mí ha sido una enseñanza muy grande en los últimos 2 meses, tal vez, de decir, el Señor ha acabado con toda mi capacidad y ahora yo me sentía, creo que te conté esto, como Moisés, de decir, Señor, yo no puedo. Ujú. Y él diciendo, "Ok, está perfecto. Qué bueno que te diste cuenta que no puedes. Ahora vas a ver mi poder en cómo yo lo voy a hacer." Entonces, eso. Bien, vamos a una última. Última. Taca, 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 tam. Pero mientras vemos la última, Es si que no también sé. te surgió alguna pregunta que Ajá. quieras hacernos, y cuando estés viendo este episodio, puedes escribirnos, puedes hacer la pregunta y podemos tal vez responderla en alguno de los próximos episodios. Sí, Así que si es acerca del no te quedes ministerio, con preguntas, sino haznoslas llegar. sí, ponlas en los comentarios. Escribe tus preguntas y podemos hacer un segundo episodio de este estilo. Bien, última pregunta. Si pudieras hablar con tu yo de hace 10 años, con el Matías de 24, ¿qué le dirías? Pienso un poco para qué sería que pudiera hablar conmigo de 24 años. Eh, pero tal vez pensando en esto, ¿no? De decir cómo no aprendí antes o cómo no Mm, pude darme cuenta antes, lo que el Señor nos está mostrando ahora. ujú, Ahora, también confío en que los tiempos son del Señor y Él decide a su manera y Él, como decía, ¿no? Siempre está ejecutando su plan. ujú. Pero pienso que, ¿qué le diría?
que no se desespere, que no sea eh, impaciente, que no, que no, que no busque hacer las cosas a su manera o a su forma, Ujú, sino que confíe en Dios y que pueda entender y saber que Dios es soberano no solo de las cosas grandes como mm, enfermedades, como trabajos, sino de las cosas de todos los días, como el ujú, despertarte y el conocerle, el despertarte, y ir a trabajar, el despertarte y estar con tus amigos, con tu familia, el poder asistir a una iglesia. O sea, en las cosas de todos los días, Dios es soberano y Dios tiene el control de absolutamente todo. Entonces, no es mm, lo que vos decías en este ejemplo de Moisés, de, bueno, ujú, el plan de Dios o sé que Dios nos pide que hagamos esto, entonces, bueno, allá vamos y chocamos y Sí. tratamos de voltear todas las cosas haciéndolo de nuestra forma, cuando tal vez el proceso es lo que a Dios le interesa y como dice, un proceso de años en el Ujú, desierto para una sola obra y tal vez esa es la voluntad de Dios y ese es el plan de Dios y es perfecto. ujú, Entonces, como eso, de no tratar de hacer las cosas a su manera, sino confiar en el tiempo y en el proceso de Dios. ujú. Eso le diría. Y me lo digo ahora también. Claro, solo que antes no tenías tal vez la Ajá, madurez para expresarlo así. claro. Em, no, no, y no lo conocíamos así de esta forma, porque me acuerdo de antes de ir al seminario, había, que ahí tenía 23, em, y había como una gran emoción, ilusión, porque estaba conociendo al Señor de una manera mucho más personal, real, en mis tiempos con Él, la oración, o sea, había cosas muy lindas en mi caminar con Dios, pero tenía tanto que aprender, tanto que aprender en la vida, en cómo realmente Dios obra, ¿no? Entonces yo creo que eso, como que me vería con gracia, que tal vez es la misma manera que hoy miraría a una chica de 20, ¿no? Con ternura, con gracia y decir, aprende a estar quieta en tu alma, o sea, como a estar Ujú, tranquila y sí, tal vez un poco lo que tú dijiste de ser paciente, espera en el Señor a que Él obre y que tú vayas detrás de Él, de lo que Él está haciendo y no buscando hacer las cosas tú. Em, y también, ¿sabes? No sé por qué me vine a la mente, porque en ese momento yo estaba soltera. Entonces, creo que hay tantas cosas que Dios usa en las personas solteras, que Dios hace y nos quiere enseñar tanto antes de llegar al matrimonio y formar una familia. Entonces, quizás uno al estar soltero está tan apurado por casarse que se pierde muchas veces o se puede llegar a perder de cosas que Dios quiere enseñarnos también en la soltería. Entonces también quizás me mm, diría eso como tranquila, eh, mira al Señor, conócelo, aprovecha el tiempo que tienes ahora, ¿no? Eh, bueno, eso. Esta fue la última pregunta. Como te dijimos hace ratito, si es que te surgen algunas preguntas o crees que no respondimos bien alguna, puedes dejarnos tus preguntas en los comentarios. Y podemos tal vez hacer otro episodio o en el siguiente ir respondiendo de alguna de las preguntas. Entonces, esperamos que este episodio realmente Ujú, pueda ser de provecho y ver cómo obra Dios también en la vida real, en la vida de práctica de todos los días y ujú, cómo ha sido el proceso con nosotros, ¿no? ujú. Y que Entonces, todo lo que dijimos te lleve a verlo a Él, ujú, no a nosotros, ni siquiera a nuestros fracasos, errores o aciertos, em, porque en realidad es Dios el que ha obrado en su gracia a pesar de nosotros, ha abierto nuestros ojos, renovado nuestra mente. Entonces, anhelamos que esto, como dice Mati, puedas ver a Dios en la vida práctica, pero que te apunte a Cristo. nos vemos en el próximo episodio. Chao.